Hola de nuevo, te saludo con gran emoción. Qué bueno tenerte otra vez en este programa. Bienvenido a Conociendo al Salvador, ese encuentro con las Sagradas Escrituras que nos permite conocer mejor a Jesús y más de su proyecto redentor. Como sabes, soy tu facilitador Julio César Labrador y hoy terminaremos nuestra serie asociada con los acontecimientos que tienen que ver con el regreso de Cristo. El título de la aproximación de hoy es La Tierra Nueva con el Salvador. En los últimos episodios analizamos las señales que confirman lo cerca que está la segunda venida del Señor, las fases del juicio, el milenio y la eliminación total del pecado y su originador. Hoy nos enfocaremos en lo que la Biblia registra en cuanto a cómo será la vida después que deje de existir la maldad en el universo. Te recuerdo nuestra metodología. Consiste en hacernos preguntas que encuentran su respuesta en la palabra de Dios. Y la primera de ellas tiene que ver con lo que de inicio parece un poco atemorizador, la destrucción de este mundo. ¿Por qué no debe causarnos temor el hecho de que la tierra vaya a ser destruida? Por favor, escucha mientras leo la extraordinaria descripción que hace 2 de Pedro 3, 9 al 13. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Como puedes ver, esta cita no busca producir en nosotros un impacto negativo, sino decirnos que Dios es paciente con nosotros, que espera nuestro arrepentimiento y que, aunque el mundo como lo conocemos tenga que ser deshecho, nosotros esperamos cielos y tierra nuevos, y en ellos no morará la maldad, sino la justicia. Es decir, que ya no tendremos que sufrir por la falta de equidad, sino que habrá una armonía perfecta en todas las cosas. Ahora bien, si es esta tierra la que necesita ser hecha de nuevo, ¿por qué la Biblia nos dice que también los cielos lo serán? Esa sí es una pregunta interesante, ¿verdad? El texto anterior no es el único que se refiere tanto a un cielo como a una tierra nuevos. Mira por ejemplo Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Pues debo resaltar que en esos pasajes la expresión cielos no se refiere al lugar donde Dios vive, sino que es la manera bíblica de referirse a nuestro ecosistema terrestre. Por ejemplo, a la morada del Creador se le llama en Apocalipsis el cielo de Dios, como está reflejado en el capítulo 21, versículo 22 de este libro. Escucha cómo dice. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pero a este planeta, desde su misma creación, se le denomina los cielos y la tierra. Te invito a comprobarlo leyendo conmigo algunos versículos. Por ejemplo, Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí no se nos está hablando de la creación del cielo de Dios, ni mucho menos que fue al mismo tiempo que la de este mundo, sino que se nos está haciendo una introducción de cómo el Señor hizo nuestro planeta. Mira cómo esto es muy claro un poco más adelante, cuando al realizarse un resumen de cómo el Señor terminó su obra creadora en una semana, Génesis 2:1 y 2 expresa. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. También en el cuarto mandamiento se declara que la creación de este mundo duró 6 días al que se suma el día de reposo. Escucha Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Déjame leerte un texto más, también del libro de Éxodo, pero esta vez en el capítulo 31, verso 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra,
y en el séptimo día cesó y reposó. Por lo anterior, se debe entender que como lo que fue creado en una semana fue este planeta, el nombre bíblico que se le da no es solo la tierra, como la llamamos ahora, sino los cielos y la tierra. Así que cuando Juan dice en Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, sencillamente se está refiriendo al momento en que este mundo será hecho de nuevo. Ahora preguntémonos algo más. ¿En qué se convertirá este planeta después de que Dios lo cree nuevamente? Te invito a escuchar Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Los dos últimos capítulos de la Biblia son tal vez los más esperanzadores, ya que nos cuentan cómo será este mundo cuando el problema del pecado haya terminado. En el texto que acabo de leer se nos dice que a la Nueva Jerusalén, luego que se establezca aquí, se le llama el tabernáculo de Dios con los hombres. Es decir, el lugar donde el Creador vivirá permanentemente con los seres humanos. En el Antiguo Testamento se nos habla de un tabernáculo que construyó Moisés mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto. A ese tabernáculo también se le llamaba el santuario, que era una preciosa tienda o carpa donde se realizaban servicios religiosos y cuyas ceremonias prefiguraban el proyecto divino de salvar al ser humano. Cuando el Señor mandó a construirlo, dijo lo que Éxodo 25:18 registró. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es decir, que el plan de Dios era vivir con su pueblo. Pues cuando Apocalipsis nos dice que la santa ciudad es el tabernáculo de Dios con los hombres, se está haciendo referencia a esa circunstancia, solo que ya no será exclusivamente con la nación hebrea, sino con el mundo entero, convirtiendo este planeta en el lugar donde Dios vivirá. Así que en cierto modo, la Tierra podría ser considerada como la capital del universo. Maravilloso, ¿verdad? Por otro lado, ¿cuál será el aspecto de la santa ciudad? Escucha la lectura de Apocalipsis 21, 10 al 12. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ver esa ciudad será sin duda algo extraordinario, ya que ella fulgurará, es decir, será radiante como una preciosa piedra cristalina. A la manera de las ciudades antiguas, la Nueva Jerusalén es amurallada, solo que ese cerco no se usará para protección, sino como un enorme adorno a su alrededor. ¿Y cuáles serán los materiales de esa ciudad resplandeciente? Escucha en el mismo capítulo los versículos 18 al 21. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Cuando uno lee esta descripción queda anonadado. Los muros de la ciudad son de jaspe, una piedra silícea de grano fino que forma vetas de diversos colores. Sin embargo, es muy posible que ese jaspe no sea opaco sino traslúcido. Los cimientos del muro son 12 piedras preciosas. Las puertas son enormes perlas de varios metros de altura y la ciudad en sí, incluyendo sus calles, son de un oro de tal pureza que se torna cristalino. Por otro lado, en todo el relato bíblico, el pueblo de Dios siempre ha tenido un lugar de adoración. ¿Dónde quedará el templo en la tierra nueva? Escucha Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Como puedes ver, no hay templo. Y la razón es que no se necesita, ya que Dios mismo vive allí. Así que no se requiere un lugar para invocarlo, porque lo veremos a diario. Tengo otra pregunta cuya respuesta es muy interesante. ¿Qué se nos dice de los días y las noches? Déjame leerte Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de luz de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dentro de la ciudad no se requiere ni siquiera la luz del sol, porque el resplandor de Dios la ilumina.
Sin embargo, el relato bíblico especifica que esto sucede en la ciudad, dándonos a entender que afuera no pasa lo mismo. Y tampoco se dice que no habrá sol o luna, sino que no se necesitan en el interior de aquella majestuosa ciudad, en donde no habrá noche, según asegura el versículo 25. Te confieso que cuando leí esto por primera vez me preocupé un poco, ya que una de las cosas que más me gusta hacer es dormir y con las luces apagadas. Pero después de pensarlo un poco más, entendí dos cosas. Primero, que no se necesita del sueño para que nos repare físicamente, ya que para entonces no experimentaremos cansancio ni desgaste. En segundo lugar, que afuera de la ciudad, muy seguramente, la vida tendrá mucha similitud con lo que fue en el Edén. Y en ese entonces, habían periodos tanto diurnos como nocturnos, ya que ellos fueron utilizados como parámetros para indicar lo que Dios iba haciendo cada día de la creación. ¿Cómo será la vida en niveles de productividad y ocupación? Te invito a revisar conmigo Isaías 65, 17, 21 y 22. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Resulta muy emotivo que Dios nos permita realizar actividades que generen bienestar y satisfacción. Para la época de Isaías, las ocupaciones agrícolas y de construcción habitacional comunicaban esto, pero sin duda no se estará limitado a ellas. Lo que resalto es que la Biblia da a entender que todo lo que tenga que ver con la autorrealización será posible en el mundo que Dios tiene preparado para nosotros. Por otro lado, este texto nos da a entender que aunque Dios nos tenga una ciudad en el cielo, en la que regresaremos después del milenio para ver cómo el Señor vuelve a crear este mundo y hacerlo habitable para los redimidos, también tendremos la posibilidad de tener otra casa construida por nosotros mismos, pero no dentro de las murallas de la ciudad, sino en el campo, donde podremos, entre otras cosas, cultivar la tierra. Pues bien, es posible que ahí sí haya noche y yo pueda dormir sin luces como me gusta ahora. La manera como imagino la situación es que será al contrario de cómo hacen quienes trabajan en la ciudad, pero tienen una casa de campo a la que van los fines de semana. Pero, ¿cómo será la adoración en la Tierra Nueva? Sin lugar a dudas, estar tan cerca de Dios generará muchos cambios positivos para nosotros. No obstante, la adoración conservará el parámetro actual. Déjame leerte Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Nota cómo en la tierra nueva tendremos una reunión cada día de reposo para adorar. El Señor dice que iremos ante Él, lo que implica que tal vez estaremos en la ciudad el día de adoración y en la casa del campo durante la semana. O sencillamente que nos acercaremos más estrechamente ante su presencia para rendirle culto. Sea cual fuera el caso, un día a la semana será dedicado para adorar ante Él y se apartará otro más cada mes. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es lo que ocurrirá mensualmente en la Tierra Nueva que nos convocará a la presencia de Dios? Esa fue una pregunta que tuve por mucho tiempo, hasta que encontré que en el mundo renovado se volverá a ver el árbol de la vida que estaba en el Edén y a comer de su fruto. Permíteme leerte Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí hay dos cosas que a mí me tocan profundamente. La primera es el río de la vida que tiene un agua luminosa, y la otra es el árbol de la vida que permitirá que quienes coman de su fruto nunca mueran. Tú y yo, al estar entre los redimidos, podremos disfrutar de ese río y de ese árbol que tiene una producción mensual. Muy posiblemente,
A esto es que iremos ante el Señor de mes en mes, a recibir de su mano la fruta del árbol de la vida que nos recordará nuestra dependencia de Él para mantener eternamente nuestra existencia. El texto griego da a entender que los frutos del árbol son de diferente tipo en cada cosecha, algo que me deja completamente asombrado. Sin embargo, hay otra cosa que impacta todavía más mi pensamiento, y es que como los redimidos serán en número como la arena del mar, y ese árbol tiene la capacidad de dar en cada cosecha lo suficiente para todos, su tamaño entonces debe ser tan gigantesco como ningún árbol que hayamos conocido hasta ahora. Y hablando de árboles que estaban en el Edén, ¿qué pasará con el árbol del conocimiento del bien y del mal? Pues sencillamente no existe ninguna mención de él en las descripciones de la Tierra Nueva, lo que significa que no existirá, porque al desaparecer la maldad no será necesaria ninguna prueba de fidelidad a Dios. Ya no habrá nada que temer porque debido a lo que este planeta experimentó, tanto la especie humana como el universo entero, entenderemos que la rebelión contra el amoroso Dios que tenemos no trae sino dolor. Por lo tanto, jamás querremos desconfiar de Él o apartarnos de nuevo de su lado. En resumen, la Tierra Nueva será un lugar donde realizaremos todos nuestros sueños, ya que al estar libres de la muerte, no solo podremos llevar a cabo todo lo que ahora nos resulta imposible, sino que a medida que nos acostumbramos a una existencia sin límites, nuevas metas vendrán, nuevos proyectos nos inspirarán y sueños que ahora ni nos imaginamos que podremos tener, no solo llegarán a nuestra mente, sino que dispondremos de una eternidad para llevarlos a cabo. Eso, mi querido amigo o amiga, es lo que nos espera cuando aceptamos a Cristo, le entregamos nuestra vida mediante el bautismo y perseveramos en nuestra relación con Él hasta el fin. ¿Deseas ser parte del grupo que comerá de los frutos del árbol y beberá del agua luminosa del río de la vida? Pues te invito a que se lo digas a Dios en una oración personal y privada y afiances tu decisión de permanecer con Él, no importan las dificultades que en este lapso temporal del pecado tengamos que afrontar. Solo me resta despedirme e invitarte a que programemos un encuentro en la Nueva Jerusalén cuando llegue la primera cosecha del árbol de la vida. Te esperaré unos 7 kilómetros río abajo partiendo del árbol para que comamos juntos la fruta que corresponda a esa ocasión. Me reconocerás porque estaré sentado a la orilla del río con los pies dentro del agua. Un abrazo y mientras llega ese momento, te invito a la próxima entrega de Conociendo al Salvador. Hasta entonces.